traten de recordar a ver si es que me comprometí con algo porque siempre se me olvida. Entonces, para que nosotros podamos tener una nube, ¿ya? Vamos a necesitar que el aire esté saturado. ¿Y cómo podemos saturar el aire? Bueno, nosotros sabemos que existen en general tres formas de saturar el aire. Existe la primera forma, es el enfriamiento isobárico, que lo que hacemos ahí es que igualamos la temperatura del aire a la temperatura del punto rocío, ¿ya? Eso sucede cuando, por ejemplo, hay niebla, cuando en la noche empieza a hacer frío y está, por ejemplo, despejado y se empieza a enfriar mucho la superficie terrestre, el aire puede formar una nube de superficie, entonces vamos a amanecer con niebla. La otra opción es poder enfriar, pero enfriar adiabáticamente, ¿ya? Y eso, ¿cómo funciona? Bueno, a través de un proceso de elevación de la parcela de aire o cambio de la altura de la parcela de aire, pero manteniendo el proceso adiabático. Entonces, de hecho, había encontrado una figura recién de eso, que la voy a poner inmediatamente. Antes que se me olvide, ¿qué es esta? Entonces, la otra manera, que es la manera en la que nosotros, de hecho, generalmente esperamos que se formen las nubes, es a través de la elevación de una parcela de aire hacia un nivel más alto, lo que produce que la parcela se enfríe y alcance la temperatura del punto rocío. Entonces, también la segunda es igual, solo que alcanzamos la temperatura del punto rocío a través de la expansión adiabática. ¿Ya? Entonces, este sería este proceso de acá, en donde se expande la parcela de aire al elevarla, al quitarle presión, le quitamos presión, hacemos variar también el volumen y por lo tanto vamos a tener un cambio en la temperatura en un proceso adiabático. ¿Ya? Ese sería el segundo, los primeros dos que se referirían a la temperatura. Y la otra manera de saturar una parcela de aire, bueno, es agregando humedad, humidificando. ¿Y cómo funciona humidificando? ¿Y cómo funciona eso? Bueno, por ejemplo, las zonas que están, no sé, cerca de un lago, en el lago o en el océano puede ocurrir evaporación y gracias a eso vamos a poder facilitar entonces que R sea igual a, perdón, que W sea igual a WS, al W de saturación. Entonces, esas son como las tres maneras a grandes rasgos que nosotros tenemos para poder saturar una parcela de aire. Sin embargo, la nubosidad en general se forma por el elemento número 2, que es que nosotros elevamos las parcelas de aire desde un nivel de presión hacia otro nivel de presión, y de tal manera que nosotros vamos a enfriar la... Sí, T igual TD es lo mismo que W igual WS, ¿cierto? Porque la temperatura al punto rocío se alcanza cuando la WS igual a la WS, así que en realidad esto ocurre en los tres casos. En los tres casos ocurre que T igual TD, pero en este caso la TD es la que alcanza la TS. Son diferentes como las metodologías, ¿ya? Pero sí, Vivi, tienes razón. Entonces WS al final. La diferencia es que acá arriba cambiamos la temperatura de la parcela del aire para llegar, para alcanzar la temperatura del punto rocío. Y acá en la humidificación lo que hacemos es que aumentamos la temperatura del punto rocío para alcanzar la temperatura. ¿Ya? No, acá no alteramos la temperatura. Pero de todas estas, como les dije, la más famosa o la que está relacionada con la formación de nubosidad es la 2, que es enfriar adiabáticamente una parcela de aire, es decir, elevarla. ¿Ya? Y nosotros hicimos todos estos ejercicios utilizando el SQT, digamos, pero sin saber cómo podemos llegar a elevar una parcela de aire. Entonces esa es la pregunta ahora. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que el aire sube? ¿Sube solo? ¿Sube, sube porque se ve obligado? ¿Cómo sube? ¿Pueden ocurrir al mismo tiempo? Sí, claro, humidificación y enfriamiento isobárico pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, al lado de un río que de noche tenía nubosidad encima. Sí, pues de hecho el río Biobío siempre tiene nubosidad encima. Yo me acuerdo que yo viví en Conce 6 años y siempre en la mañana arriba del río Biobío había como una franja de nubosidad, como una niebla súper densa. Cuando uno cruzaba el río en la mañana era pasar como por una nube. Y literalmente era pasar por una nube que estaba formada por el enfriamiento y por la humidificación. No siempre tiene que ser un solo, claro, no, no tiene que ser, no siempre tiene que ser uno solo el método, ¿ya?
Cuando hablamos de metodologías ya como a nivel superficial, claro, puede haber humidificación y enfriamiento, pero cuando vemos nubes en alto, por ejemplo, hoy día vimos varias nubes en alto, de hecho me mandaron unos videos con nubes iridiscentes, no sé si allá en Rancagua ¿se vieron las nubes iridiscentes allá? Bueno, yo no las vi, estaba trabajando. Entonces, sí, súper buena la acotación. Bueno, pero sigamos pensando en que las nubes se van a formar mediante el ascenso. ¿Cómo se les ocurre a ustedes entonces que podemos nosotros hacer ascender una parcela de aire? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si es que el aire se encuentra con el cerro, ¿ya? Si es que el aire viene desde el oeste, por ejemplo, en este caso, si es que vemos el windy, que ahí podemos ver una noción de cómo se comporta el viento, ¿ya? Que es lo que vamos a ver más en la siguiente parte del curso. Por ejemplo, acá frente a Chile, podemos ver que hay viento predominante del oeste, o sea, el viento viene desde el oeste y choca con Chile y se encuentra con la cordillera de los Andes. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando el viento se encuentra con la cordillera? Por ejemplo, aquí. ¿Qué va a hacer el aire? Sube, ¿cierto? Entonces, si es que seguimos en el caso con el 2, vamos a quedarnos solo con el 2. En el caso de ascenso de aire se puede producir por varias razones. Uno de ellos es encuentro con un obstáculo orográfico. ¿Ya? Y eso se llama simplemente, de hecho, si es que nosotros hablamos de precipitación por ese hecho, se conoce como precipitación orográfica, ¿ya? Luego, hay otra manera en que se asciende el aire, por ejemplo, en las zonas tropicales, si es que vamos a ver ahora el mapa, nos vamos para las zonas más tropicales, vemos que a veces ni siquiera tiene que haber presencia cordillera para que haya ascenso de aire y para que se produzca precipitación. De hecho, yo puedo ver aquí al ladito, puedo ver lluvia y truenos y, por ejemplo, acá hay precipitación en el océano y no hay presencia de nubes. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí claramente hay humidificación, ¿cierto? Aquí hay presencia de alta tasa de evaporación y por lo tanto aquí hay lluvia porque también hay humidificación y ascenso de aire. Pero acá, por ejemplo, en donde no hay mucha humidificación, porque hay continente, pero hay mucha precipitación. ¿Qué creen ustedes que ocurre acá? Por ejemplo, en Puerto Ayacucho, que si nosotros hacemos clic en Puerto Ayacucho ahora, bueno, ahora y casi todos los días está lloviendo allá. ¿Qué pasa en esos lugares que llueve tanto y que no hay una fuente de agua líquida cerca, sino que llueve porque algo hace que el aire ascienda, ¿cierto? ¿Se les ocurre? Puerto Ayacucho, eso queda eh, pues entre Colombia y Venezuela. ¿Se les ocurre? Sí, sube, porque está la celda de Hadley. Y bueno, la celda de Hadley, ¿por qué sube en esa zona? Porque está muy caliente la superficie, ¿ya? Porque llega ahí con mayor intensidad la radiación solar y eso hace que la superficie se caliente más, ¿ya? Se caliente mucho más en comparación a otras zonas, sobre todo el continente. Por ejemplo, acá hay más presencia de precipitación en el continente que en el océano, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que las zonas continentales, por tener menor calor específico, van a aumentar más su temperatura en relación al océano y por lo tanto se va a producir un fenómeno que se conoce como convección. ¿Qué es la convección? Nada más ni nada menos que es como lo que ocurre cuando hierve el agua en una olla, ¿ya? Cuando algo adquiere temperatura, va a disminuir su densidad y por lo tanto va a tender a elevarse, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Con el proceso de convección. Es como lo que pasa en realidad en todos lados cuando hervimos una tetera, cuando hervimos el hervidor, etcétera, y vemos que las burbujas ascienden. Bueno, eso mismo ocurre en la atmósfera en zonas en donde hay un calentamiento diferenciado en relación al océano.
Entonces, en este caso, el otro método en que nosotros podemos ascender aire va a ser la convección. Entonces, por ejemplo, ya encuentro obstáculo orográfico, vamos a poner de ejemplo Chile, que es lo que ya vimos, ¿cierto? Convección, vamos a poner, por ejemplo, lo que pasa en Brasil. En Brasil hay mucha convección de aire. También hay otra manera en que se eleva el aire. No sé si, ¿ustedes cómo creen que se produce la precipitación acá en Chile? ¿Con cuál de estos dos métodos? ¿O falta otro? Bueno, les cuento que falta otro. Falta otro sistema en que el aire asciende, ¿ya? Entonces tenemos el sistema de la convección, el sistema del encuentro orográfico y existe un tercer elemento que es el sistema de los sistemas frontales, que es lo que ocurre acá en Chile. Exactamente, Miguel. Las bajas presiones o los ciclones extratropicales, que es lo que pasa por la zona de Chile, producen que en esas zonas haya mezcla de aire, de masas de aire con distintas propiedades. Una, en general, se espera que una sea más fría que la otra. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque precisamente justo estos sistemas de bajas presiones se ubican en lugares en donde justo está el límite entre los polos y el Ecuador. Entonces, por ejemplo, busquemos un sistema, una baja presión, y ya vamos a ver más adelante que son circulaciones cerradas. Por ejemplo, esta es una baja presión, ¿ya? Es una circulación cerrada que gira a favor de las manillas del reloj. Entonces, esto sería como una baja. Y vemos que lo que ocurre en la baja es que por atrás de la baja está ingresando aire más frío, que viene el aire del polo, y por delante de la baja está ingresando aire más cálido. Entonces, ¿qué se produce con eso? Bueno, se producen los conocidos sistemas frontales o frentes. Entonces, los frentes están asociados a esta dinámica de bajas presiones extratropicales, que como les dije, lo vamos a ver más adelante, y es lo que trae precipitaciones a aquellas zonas en donde la fuerza de Coriolis es importante, ¿ya? Entonces, ustedes no saben todavía esto, pero en el Ecuador, en las zonas cercanas a la línea del Ecuador, Coriolis es cero, ¿ya? Coriolis no tiene efecto en la línea del Ecuador. Coriolis adquiere relevancia yéndonos hacia los polos, entonces su máxima, digamos, expresión o la manera en que se, digamos, se siente su impacto es en las latitudes medias a través de la inestabilidad baroclínica, que es lo que produce los sistemas frontales, que son, ¿qué pasa cuando se chocan dos masas de aire? Esto pasa en las latitudes medias, ya en general pasa en Chile, y en las latitudes medias. ¿Qué pasa cuando dos masas de aire con distintas temperaturas se juntan? ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ocurre? Entonces, por ejemplo, si ponemos acá frente frío, pongamos un frente frío. Imaginémoslo, veámoslo con imágenes, ¿cierto? No, no vi Twister, Miguel. Es como de tornado. Ah, la voy a ver. Bacán, bacán. Ya. Bueno para. Qué bueno que me dijiste. Entonces, bueno, pero nada que ver los tornados acá todavía, Miguel. Ahí más adelante, si quieren, lo dejamos para el final del curso, una clase de tornados, pero estamos bien lejanos a eso todavía. Entonces, por ahora estamos viendo los sistemas frontales y le estoy preguntando que cómo se produce en un sistema frontal el ascenso de aire. ¿Se imaginan qué es lo que pasa? Ya, esto se los voy a mandar para que lo lean ya. Este es del blog de Meteo Chile que explican entonces cómo se forman los sistemas frontales. Entonces, esto se los voy a mandar para que lo puedan estudiar. Bueno, les cuento que cuando se forma un sistema frontal, lo que ocurre es que una masa de aire frío o una masa de aire cálido se pone arriba de otra masa. Entonces, en este caso, cuando nosotros juntamos dos masas de aire, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la masa de aire cálido se va a subir sobre la masa de aire frío, ¿cierto? Va a tender a subir, ¿por qué? Porque va a tener menos densidad el aire cálido que el aire frío. Y por lo tanto, el aire frío va a funcionar como una especie de barrera orográfica que va a forzar al aire a subir.
Los va a obligar a subir. Entonces, en este caso, por ejemplo, siempre hay dos frentes asociados a una baja presión, a un ciclón extratropical. Van a haber dos frentes. Está en este caso el frente frío, que sería la línea azul, y el frente cálido, que sería esta línea roja que está acá, ¿ya? Acá está como, lo normal es que nosotros veamos la carta de esta manera, pero aquí está como puesto en altura también. ¿Cómo lo vemos en altura el frente frío? Bueno, la masa de aire frío se pone por debajo de la masa de aire cálida, ¿ya? La masa de aire frío empuja a la masa de aire cálida y la masa de aire cálida tiende a superponerse por sobre la masa de aire frío y esto produce ascenso de aire. Entonces, gracias a eso, entonces el frente frío produce una línea de precipitación, que es lo que llega frecuentemente a donde nosotros vivimos. En el sur del país llega otro tipo de precipitación, que son los frentes cálidos. ¿Qué sucede? El aire cálido está empujando al aire frío y se posa sobre el aire frío y asciende por sobre el aire frío y produce la precipitación. Entonces, esa es la otra manera en que nosotros podemos hacer ascender el aire, ¿ok? Entonces, acá yo estoy ordenando la clase en vivo. Claro, esta parte la teníamos que tener clara antes de hablar de la estabilidad, que por cierto, prefería hacerla en clase sincrónica y la asincrónica todavía se las debo, ¿cierto? Y eso, quizás les debo algo más, pero ustedes después me dicen. Yo quiero acá poner una flechita, pero una más bonita. Algo así como así. No. Ya. ¿Dudas? Ya. Sí, que esa figura la verdad es que no era la más óptima, la verdad, estaba como media mezclada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos un sistema frontal en otra figura, me guste más, esa no es mi favorita. Y si no la encuentro, la voy a dibujar yo, ¿ok? Ya, Miguel, primero veamos esta imagen. Acá vemos una carta sinóptica. Acá vemos que las líneas cerradas son sistemas de presiones, bajas y altas, ¿cierto? Entonces, la baja presión, alrededor de esta circulación, va a haber un frente frío y un frente cálido. También hay otros tipos de frente, pero en general los dos frentes que están asociados a un sistema frontal son esos dos. Entonces, esto va evolucionando y claro, se va viendo de distintas maneras y lo importante es que hay aire frío, hay una circulación y el aire frío se está metiendo por abajo del aire cálido aquí en esta parte del frente frío, por eso se llama frente frío, porque el aire frío se mete por abajo del aire cálido. Y por el otro lado de la circulación, porque acuérdate que esto está rotando a favor de las manillas del reloj, ¿cierto? Entonces acá la rotación mete aire frío hacia allá, frente frío, y acá la rotación mete aire cálido hacia abajo, frente cálido. Entonces, si es que esto nosotros lo vemos en altura, vamos a ver algo así. Como no encontré la figura, la voy a hacer yo, que no es tan complicado. Entonces, el frente frío se vería algo así. El frente frío va a tener esta forma. ¿Ya? El frente frío va a tener esta forma, donde en este lugar vamos a tener el aire frío que se está metiendo por abajo del aire cálido, o aire relativamente más frío que el otro, y por el otro lugar vamos a tener el aire cálido. Entonces, en altura, esa parte que tuviste aquí, que se ve en la imagen así con las rayitas, en el frente frío, eso en altura se ve así. El aire frío está empujando al aire cálido. ¿Y qué pasa? Que una de las dos masas de aire tiene más temperatura que la otra, ¿cierto? Y la que tiene más temperatura se va a poner por encima. Entonces, en este caso, acá está justo la línea frontal, el aire frío se mueve hacia el aire cálido y se produce que el aire cálido, como es más denso, se vea forzado a ascender por sobre el aire frío. ¿Y dónde se va a formar la nube acá? Se va a formar aquí, justo acá, ¿cierto? Porque acá el aire va a ascender. Y ese es el frente frío. ¿Ok? ¿Claro? Y el frente cálido, a diferencia del frente frío, es el aire cálido el que empuja al aire frío. Entonces, esta línea frontal ya no va a ser tan difícil, o sea, ya no va a ser tan estricta, sino que va a ser más bien como una línea recta, de esta manera. Y la nube se va a formar acá,
pero la nube va a ser un poquito más, va a ser como un poquito más espaciada. De hecho, los frentes fríos son mucho más largos que los frentes cálidos. Y acá el aire va a subir así. Ya, y este es el frente cálido. ¿Por qué? Porque el aire cálido va hacia el frente frío. En este caso, el aire cálido es el que sigue al frente frío, al aire frío. ¿Ya? ¿Se entiende? Para que sigamos avanzando. Ya, perfecto. Entonces, bueno, volviendo a este esquema, vamos a ver que sí, el frente frío es el frío porque es el que avanza, el aire frío el que avanza. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a continuar ahora que ya sabemos claro, que hay varias maneras de saturar el aire, pero que el ascenso de aire es el que es responsable un poco de formar las nubes, ¿ya? ¿Y cómo asciende el aire? De tres maneras. El encuentro con un obstáculo orográfico, la convección y los sistemas frontales. En Chile en particular ocurren estos primeros, el primero y el último, ¿ya? La convección no es muy amiga de Chile, aunque bajo ciertas situaciones de inestabilidad atmosférica, en Chile sí se pueden producir tormentas convectivas, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué papel tiene la estabilidad atmosférica en que el aire ascienda, ya? ¿En cuál de estos tres tiene que ver la estabilidad atmosférica? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de la inestabilidad postfrontal? Cuando acá llueve, llega al sistema frontal, pasa al sistema frontal, que es esta rayita de acá, ¿ya? Cuando pasa esta rayita por acá, dicen que después queda inestable el aire, dicen que hay inestabilidad postfrontal. Después de que pasa esta raya nubosa, dicen, ah, qué linda las nubes de inestabilidad postfrontal. Entonces uno a veces pone nubes, inestabilidad postfrontal, y eso es como típico de los noticieros y esas cosas, ¿ya? Entonces todos dicen inestabilidad postfrontal, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos, para poder determinar la estabilidad de una atmósfera, vamos a utilizar precisamente algo que ya sabemos que es el diagrama termodinámico. Entonces, ya, el diagrama termodinámico nos va a servir para varias cosas. De hecho, nos va a poder servir para identificar cuáles van a ser las propiedades del aire que ascienda bajo un régimen adiabático, etcétera. Si es que nosotros forzamos a un aire a ascender, vamos a saber cómo ese aire se va a comportar, ¿cierto? Eso lo vamos a determinar gracias al diagrama termodinámico. Pero además, gracias a él vamos a poder evaluar la estabilidad atmosférica del aire, ¿ya? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, para evaluar la estabilidad atmosférica, chicos, aparte de tener nuestro diagrama termodinámico, necesitamos saber cuál es la condición actual de la atmósfera, cuáles son las propiedades termodinámicas que tiene la atmósfera en ese momento. Aparte del ascenso que nosotros estamos evaluando, que es lo que hicimos la semana pasada. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una figura, voy a presentar. En este caso, fíjense que tenemos una figura que se llama radiosondeo y de hecho es un radiosondeo tomado en la ciudad de Antofagasta el 12 de octubre. Entonces nosotros, acá puse que chanfles son las líneas, nosotros ya sabemos qué son las líneas porque ya estamos expertos, ¿ok? Ya sabemos lo que es un diagrama termodinámico. Lo que no sabemos es cuáles son las líneas negras. Y las líneas negras en este caso corresponden a la temperatura, en el caso de la línea de la derecha, que es la que tiene siempre más temperatura, y la temperatura del punto rocío, la que corresponde a la línea izquierda. Entonces eso es lo que nosotros siempre vamos a ver sobre estos diagramas. Y ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve eso? Bueno, eso les va a servir para evaluar cuál es la estabilidad de la atmósfera y cómo hacemos eso, tenemos que hacer ascender una parcela de aire de manera ficticia. Tenemos que decir, ok, el aire está de esta manera. ¿Qué pasa si yo al aire le doy un empujoncito inicial y hago que este aire ascienda? Lo fuerzo a ascender. ¿Con qué me voy a encontrar en el camino de forzarlo a ascender? Me voy a encontrar con que termodinámicamente el aire me va a decir, ¿sabes qué, Rocío? Eh, esta parcela de aire solamente puede seguir ascendiendo si tú la fuerzas, si es que tú estás con un cordón orográfico o con un sistema frontal. Pero si es que quieres que este aire siga subiendo por sí solo, vas a necesitar inestabilidad, ¿ya? Y en general Chile es súper estable, ¿ya? Por eso no vemos estas nubes tan bonitas del trópico, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Bueno, otra cosa es que no sé si han visto este tope de nubes en los cumulonimbus, por ejemplo, en algunas zonas en donde se producen este tipo de nubes de desarrollo vertical, o por ejemplo, cuando vemos estas nubes que se forman en Argentina y que vemos que hacia acá se hace como un yunque en altura.
Bueno, precisamente esta es una manera de ver en dónde se termina la inestabilidad. Ahí tenemos claramente un ejemplo de un cambio de capa entre una capa inestable, en donde el aire puede ascender eternamente y facilito, hasta que se encuentra con una capa estable y en consecuencia esa capa estable no le permite al aire seguir subiendo. ¿Y qué pasa cuando el aire no puede seguir subiendo? Se va hacia los lados, ¿ya? Y eso es lo que ocurre muy comúnmente en la capa que se conoce como troposfera. ¿Ya? Entonces, porque claro, la troposfera es una capa altamente estable, ya lo vamos a ver. Porque, ¿de qué depende la estabilidad? Me dirán ustedes. Bueno, la estabilidad depende principalmente de las propiedades de la densidad del aire. ¿Ya? No es nada más ni nada menos que la fuerza boyante que va a actuar sobre una parcela de aire. Entonces, en este caso, vamos a definir la fuerza por unidad de masa como la fuerza boyante, ¿ya? Y la fuerza boyante va a ser la diferencia entre las densidades por G, ¿ya? Eso va a ser, esa va a ser la fuerza que va a actuar, en este caso, en la vertical sobre una parcela de aire en términos de su densidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es que nosotros tenemos una diferencia entre la densidad de la parcela de aire que yo estoy haciendo ascender con la densidad del aire, que es la que está medida, ¿cierto? La que está medida con estas líneas negras, yo voy a tener una aceleración vertical sobre esa parcela de aire. De cuadrado z a dt cuadrado es igual a la aceleración, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la regla de esto? Si es que yo tengo una masa de aire que tiene una densidad menor a la densidad de la atmósfera, ¿qué va a pasar con esa parcela de aire? Va a ascender, va a seguir ascendiendo por sí sola y no va a necesitar ni un cordón orográfico ni un sistema frontal para que esa parcela ascienda. Es decir, va a tener fuerza por sí sola, fuerza boyante para poder seguir ascendiendo. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando eso ocurre, cuando tenemos que la densidad es menor que la densidad de la atmósfera en sí, vamos a tener una parcela inestable. ¿Por qué va a ser inestable? Porque no va a haber un límite. Esa parcela va a poder seguir ascendiendo libremente hasta formar una nube eh, sin tamaño, o sea, sin límite de tamaño. Y nosotros, eso no es lo que ocurre realmente acá en Chile. Acá las nubes tienen un tamaño siempre fijo. O sea, uno puede ir a nubes altas, nubes medias, nubes bajas, pero uno identifica que esa nube tiene una profundidad determinada, ¿ya? Eso quiere decir que en general estamos en presencia de una atmósfera estable que no permite los movimientos de ascenso sin que haya un forzamiento para ello. ¿Dónde hay nubes que tienen alta inestabilidad? Bueno, en zonas en donde se permite, donde hay aire inestable y por lo tanto la parcela de aire no tiene un límite de crecimiento y va a empezar como un cúmulo, como un simple nube cúmulo y puede llegar a crecer hasta un cúmulo nimbus en minutos. Con el pasar de los minutos se puede llegar a formar una nube gigante en las zonas tropicales. Y eso está dado entonces por la fuerza boyante que vaya a tener una parcela de aire. Si es que nosotros esta ecuación la manejamos un poquito, todo esto está en el libro, la manejamos un poquito y reemplazamos en este caso la ley de los gases ideales en la parte de la densidad, vamos a poder reemplazar la densidad por valores de temperatura. Y claro, porque en realidad ustedes dirán acá, oye, pero en este diagrama no hay densidades. Entonces, claro, yo necesito un dato que yo realmente mida, que yo realmente tenga dentro de mis registros, y eso se obtiene a través de los radiosondeos. Nosotros podemos obtener la densidad, ¿ya? Perdón, la temperatura, la densidad no es algo que se mida. Entonces, nosotros mejor dejamos esta ecuación de la aceleración vertical en términos de la temperatura por G, ¿ya? Y así vamos a poder identificar si es que hay inestabilidad o no. Y de ahí surge entonces este diagrama que está a la derecha, en donde van a poder ver que nosotros definimos una atmósfera inestable cuando el lapse rate de temperatura del aire, perdón, de la parcela de aire es mayor que el lapse rate del adiabático seco. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Déjame sacar el lápiz. Quiere decir que si es que tengo acá por ejemplo, tengo acá un Z, porque este es un Z versus T, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Tengo un Z y acá tengo la superficie, ¿ya? Si es que yo tengo una parcela de aire acá y tengo, por ejemplo, un perfil de temperatura de esta manera, yo hago ascender
la parcela de aire en la altura por el diagrama de Lochte termodinámico, la voy a hacer ascender por una diabática seca. Entonces llega a un nivel de altura. ¿Y qué pasa? En ese nivel de altura voy a comparar la temperatura de la parcela de aire que yo ascendí con la temperatura del aire. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Esta parcela de aire tiene menos temperatura que el aire, y por lo tanto esta parcela de aire va a tender a devolverse a su punto inicial, va a tender a bajar y no se va a formar nubosidad. Eso es estabilidad, ¿ok? Si es que por otro lado, yo asciendo, por ejemplo, por una diabática húmeda, y veo que tengo en un punto de altura más temperatura que la curva de la temperatura del aire que está medida por un radiosonda, acuérdense que esto está medido por un globo, voy a decir, el aire tiene más temperatura que la parcela, o sea, la parcela de aire tiene más temperatura que el aire mismo, así que por lo tanto voy a poder seguir subiendo. ¿Y ahí qué voy a hacer? Nube. Nube convectiva, nube inestable, cúmulos por inestabilidad. ¿Ya? Esto es como lo que se vería en el diagrama termodinámico. Ahora entendámoslo con este diagrama de acá, para que lo vayamos entendiendo todos. Ya. A mí siempre se me olvida cuál es el tau, cuál es el tau del aire y cuál es el tau de la masa de aire. Siempre me confundo con esas dos cosas. Así que si yo me confundo, me imagino que ustedes también se confunden. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de verlo despacito. En este caso, entonces, tenemos que tau va a ser tau rayita, tau prima, va a ser la temperatura que tiene el aire, ¿ya? Que en este caso sería que está disminuyendo con la altura, ¿cierto? Acá tenemos un gráfico de temperatura versus altura. Entonces vemos que esta línea recta indica que a medida que yo suba, voy a tener una disminución de temperatura, que puede ser la del aire medida, puede ser la disminución adiabática o puede ser la disminución adiabática saturada, pero en este caso vamos a ver solamente la adiabática seca. No pensemos todavía en la adiabática saturada. Entonces tenemos la temperatura del aire, que sería el tau prima, y tenemos la temperatura de la parcela de aire, ¿ya? Si la temperatura de la parcela y la temperatura de la parcela del aire es solamente tau, solito. Entonces acá, si es que nosotros ascendemos por la temperatura de la parcela de aire hasta un nivel en que la temperatura de la parcela de aire es menor que la temperatura, estoy confundida. Estoy diciendo todo al revés. Sí, porque nada que ver. Para que sea inestable, la temperatura tiene que ser mayor, ¿cierto? Ya. Entonces, todo lo contrario. El tau prima es la temperatura de la parcela del aire, ¿ya? Entonces, eso mejor. Qué buena idea. Tau prima es la temperatura tomada por un perfil, ¿ya? Por instrumento, pongamos, para que no nos confundamos. Esto es lo que midió el instrumento. Eso. Si yo estoy confundida, me imagino ustedes. Instrumento. ¿Ya? Y el tau es, es el camino que va a seguir la parcela de aire. En este caso puede ser un lapse rate adiabático seco o lo que sea. Lapse rate. De la parcela de aire, que nosotros vamos a forzar a ascender. ¿Ya? Entonces, si es que en el caso inestable dice que la parcela de aire, en este caso, tiene un lapse rate superior al aire, al aire en sí, ¿ya? Y por otro lado, para el caso estable, tenemos que el lapse rate de la parcela de aire va a tener un lapse rate menor, inferior a la parcela, al lapse rate del instrumento, ¿ya? Ahí sí. ¿Dudas? Yo creo que sí, pero igual piénsenlo un poquito. Ya, eso. Vamos entonces un paso atrás. Me parece súper buena pregunta la de Miguel. Vamos un paso atrás.
Antes de seguir avanzando, entonces, vamos un paso atrás para ver qué es el lapse rate, ¿cierto? Aquí estamos todo el día. Ya. Miguel, el lapse rate es el dt a dt, a dz. Entonces, yo voy a poner acá, voy a dibujar. Si es que yo tengo un gráfico de la temperatura con la altura con z, yo voy a tener que, ¿qué va a pasar con la temperatura con la altura? En general yo espero que disminuya, ¿cierto? Y esa disminución puede ocurrir a distintas tasas. Puede ocurrir a una tasa, por ejemplo, natural del aire, una tasa, por ejemplo, medida. Puede ocurrir, por ejemplo, a través de una disminución adiabática, que nosotros sabemos que el lapse rate del seco es G partido CP. ¿Cierto? En fin, puede ocurrir de distintas maneras. Entonces, eso puede ser constante o puede también ser variable, ¿ya? En el caso que sea constante, por ejemplo, en el caso del lapse rate del adiabático seco, vamos a tener que va a ser una línea recta con la altura y este delta t, o sea, este tau sub d no va a ser nada más que de t. Ay, no, no me está funcionando hoy día el lápiz. Ahí sí. De t a de z. Entonces, es la tasa de variación de la temperatura con la altura. Entonces, si la tasa de variación de la temperatura con la altura es mayor en un caso, por ejemplo, de T a de Z, de T a de Z, de T1 a de Z es mayor que de T2 a de Z, esto va a significar que es lo mismo que decir tau 1 va a ser mayor a tau 2. ¿Ya? Si es que yo digo que tau 1 es mayor que tau 2, quiere decir que el cambio de la temperatura con la altura o la disminución de la temperatura con la altura va a ser mayor acá que acá. Y por lo tanto, este va a tener una pendiente mayor que el de al lado. Este va a ser tau 1. Y este va a ser tau 2. Y es lo que estábamos viendo en el gráfico que va a salir después, que estaba yo tratando de explicar. Entonces, en este caso, que tau 1 sea mayor a tau 2 significa que el cambio de la temperatura con la altura va a ser más, va a tener mayor pendiente en esta línea que en esta línea de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lapse rate del 1, la temperatura en la altura va a ser mayor que la temperatura en el lapse rate 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pongo un nivel de altura, que sería este Z, y veo abajo cuáles son las respectivas temperaturas, voy a tener que tau 2 va a ser mayor que tau 1. Y eso es lo que estábamos viendo en el otro gráfico. Tau 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos viendo en el otro gráfico. ¿Eso sí lo entendiste? Ah, ya. Entiendo. Ya. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que estábamos viendo en el otro gráfico. Ahora que ya entendimos estos distintos lapse rates, ¿cierto? Vamos a identificar cuáles son primero estos distintos lapse rates. En este caso, para que sea inestable, vamos a volver a redefinir los distintos lapse rates. El lapse rate de este, yo parece que me confundí y ahora sí lo entendí bien. El lapse rate de este entonces va a ser el adiabático seco, que es la manera en que nosotros ascendemos las parcelas, ¿cierto? Hoy chicos, no me está funcionando hoy día esto, pero yo sé que me entienden. Adiabático seco, ahí sí, ¿ya? Ese es el adiabático seco y los otros son del aire, son lo medido por el radiosonda. Entonces
El Miguel dice que no entiende, claro, ¿por qué se comparan distintos lapse rate? Porque son distintos. Hay uno que es teórico, que es cuando uno haciendo una parcela de aire, que es el adiabático seco, y otro que es real, que es el medido. En este caso, el real o el medido sería este, el tau. Ya, entonces, para el caso inestable, tenemos dos lapse rate. Tenemos el lapse rate, en este caso tenemos el lapse rate del aire, que es más intenso que el lapse rate del seco. ¿Y qué va a producir, qué va a pasar si es que el lapse rate del aire es más, tiene más pendiente que el lapse rate del aire seco? Yo cuando haciendo una parcela de aire voy a tener siempre más temperatura que el lapse rate del medido. ¿Y qué va a producir esto? Que la parcela siga subiendo y por lo tanto va a ser un entorno inestable. Por otro lado, si es que yo tengo un gradiente de temperatura con la altura o un perfil de temperatura que tiene un lapse rate que es menor al lapse rate del adiabático seco, voy a tener que yo cuando suba por el adiabático seco, teóricamente, forzosamente o de alguna manera, me voy a encontrar que siempre voy a tener menos temperatura que el aire y por lo tanto va a ser un ambiente estable. ¿Por qué? Porque siempre me voy a devolver a mi punto inicial. ¿Ya? ¿Se entiende ahí sí? Entonces ese sería el caso estable. Sigamos para que lo vayamos entendiendo con otros gráficos, si no de a poco vamos volviendo. Acá hay otro ejemplo. Ya. Acá hay un ejemplo estable e inestable de nuevo. En esta figura tenemos la estabilidad estática positiva en el primero y la estabilidad estática negativa en el segundo. Acá entonces sería estable y en el otro sería inestable. ¿Ya? Entonces, en este caso está mucho más claro porque aquí ya los lapse rate tienen nombre. Entonces dice que si es que el lapse rate del adiabático seco es más inclinado que el lapse rate del adiabático del lapse rate del aire, que sería la negra, yo voy a subir por la adiabática seca porque me voy a ver forzada a subir, por ejemplo, desde el nivel 0 hasta la, voy a subir y ¿qué va a pasar? Que voy a tener una temperatura inferior a la temperatura del aire y por lo tanto esto se va a devolver. ¿Por qué? Porque la densidad va a ser mayor que la del aire. Va a tener menos temperatura, más densidad y va a bajar. En este caso, si es que subo por el lapse rate del adiabático seco y me encuentro que la pendiente del lapse rate del adiabático seco es menor que el lapse rate del aire, voy a poder subir hasta el nivel A y me voy a dar cuenta que cuando llegue al nivel A voy a tener más temperatura que el aire y por lo tanto esta parcela de aire va a poder seguir subiendo y esto va a ser inestable. ¿Ya? Ya, en este diagrama lo puse para poder entender qué pasa en términos como esquemáticos cuando nosotros estamos en todas estas situaciones de estabilidad o inestabilidad. ¿Ya? Cuando nosotros estamos inestables, la parcela de aire va a tener entonces, cuando nosotros nos movemos desde un punto inicial, la parcela de aire va a tener condiciones que van a intensificar el movimiento. Por ejemplo, en este caso, si es que nosotros movemos una parcela de aire en un ambiente inestable, vamos a tener que la temperatura va a ser mayor a la temperatura del aire y por lo tanto va a seguir subiendo. ¿Ya? Y si es que la bajo, va a ocurrir lo contrario y va a seguir bajando, ¿ok? En este caso, entonces, la inestabilidad es como un camino sin regreso. Si es que nosotros tomamos cualquier camino en la inestabilidad, esto simplemente se va a alejar de su punto inicial. Esa es la definición de inestabilidad. Por otro lado, el estable, si es que se va a cualquiera de los dos caminos, siempre va a tender a retornar, ¿ya? Si es que dice, pero es que yo quiero ir para allá, y como el aire está estable, va a decir, no, te devuelves y te quedas en tu punto inicial. Esa es la estabilidad. Y el neutro va a ser aquel caso en donde si es que se mueve para cualquier lado, no va a pasar nada, simplemente va a adoptar la siguiente posición y se va a quedar ahí, ¿ya? En el caso de estos diagramas que vimos acá, neutro significaría que la temperatura del aire sea igual o tenga el mismo perfil de disminución de temperatura que el adiabático seco, ¿ya? ¿Dudas? Por favor, díganme si van teniendo dudas. Y yo sé que esto no es fácil. Ya. Entonces, antes de ver, creo que hoy con eso nos vamos a quedar hoy día, no vamos a ver la frecuencia Brumba y Sala, porque sería demasiado. Entonces, quedémonos con eso nomás y les voy a mandar una página que se las voy a subir al tiro,
en donde hay ejemplos y cosas de ese estilo de esta materia para que la sigan leyendo para la otra, para mañana, ¿ya? O ideal que la lean para mañana. Entonces acá aparece un poco la misma historia, pero escrita de otra manera, porque siempre cuando uno lee las cosas en distintas maneras las va a entender mejor. Así que, por ejemplo, en este caso tenemos otro SQT con datos de radiosondeo de una ciudad de, no sé, Ligüe, no sé dónde queda eso, y pueden ver que hay líneas negras dibujadas sobre el SQT. ¿Qué pasa si a ustedes le dicen, por ejemplo, Miguel, tienes una parcela de aire a los 1000 hectopascales, y esa parcela de aire la vas a, se encuentra con un cordón montañoso y asciende hasta los 700 hectopascales, forzosamente. Entonces tú dices ahí, chuta, ya tengo primero que conocer cuáles son las condiciones de humedad de esa parcela de aire para saber si es que se va a saturar en algún momento o no. Entonces yo empiezo en el nivel inicial, que si se fijan acá es muy difícil de ver, pero hay una línea gris arriba de estas líneas negras. No sé por qué lo hacen tan, tan complicado. Debe ser más, más buena onda. Entonces voy a ver si es que le puedo dar zoom. Sí, sí se puede. Ya. ¿Ven ahí una línea gris? ¿La ven? Sí. Ya, entonces yo le digo, Miguel, tienes una parcela que está en los 1000 hectopascales y esa parcela se encuentra con un cordón montañoso que asciende y la obliga a ascender hasta los 700. Entonces tú dices, ya, ¿cómo asciende una parcela de aire? Bueno, teóricamente yo sé que el aire cuando asciende lo hace adiabáticamente, ¿ya? Entonces voy a seguir mi línea diabática seca, que serían las líneas, en este caso las líneas verde le pusieron acá, pero ustedes saben que los colores cambian. Subo por una línea paralela a la línea verde. ¿Hasta qué punto? Hasta que me encuentro con la saturación. Una vez que me encuentro con la saturación, sigo subiendo, pero sigo subiendo por la diabática saturada. Y llego hasta los 700 hectopascales. Y me evalúo. Digo, ¿cómo está la temperatura de mi parcela de aire con respecto a la temperatura del aire? Entonces, la parcela de aire tiene una temperatura de 5 grados Celsius, ¿cierto? Aproximadamente. Y el aire tiene una temperatura de 12 grados Celsius. Entonces, ¿cuál de las dos parcelas, o sea, cuál de los dos tiene más temperatura? ¿La parcela de aire que yo forcé a ascender o el aire en sí? El aire, digamos, la medición de aire. El aire. El aire tiene más temperatura. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta parcela de aire, que fue forzosamente ascendida hasta el nivel de 700 hectopascales, va a llegar arriba y va a decir, no, tengo más densidad que el aire, tengo menos temperatura que el aire y por lo tanto soy más densa. ¿Qué hago? Me devuelvo. ¿Por qué? Porque tengo que bajar. Porque claro, me ascendieron a la fuerza, pero acá no estoy cómoda. ¿Por qué? Porque tengo menos temperatura que el aire, entonces por mí misma no tengo buoyancia y no voy a seguir subiendo, no tengo inestabilidad, tengo pura estabilidad. Voy a bajar. ¿Y hasta dónde voy a bajar? Hasta un valor neutro. ¿Y dónde hay estabilidad neutra acá, por ejemplo? En los primeros 900, perdón, hasta los 900 hectopascales hay un perfil neutro. ¿Qué significa eso? Que el perfil de ascenso del adiabático seco es igual al perfil del aire, que es lo negro. Entonces, esta parte, si es que yo me muevo, por ejemplo, hasta los 900 hectopascales, me puedo quedar ahí en los 900 sin descender, o sea, puedo formar una nube acá arriba, en estos primeros niveles porque hay neutralidad. Pero acá arriba, los 700 hectopascales, está estable, pero a más no poder. Entonces, ¿qué va a hacer ese aire? Va a bajar hasta encontrarse cómodo otra vez, como por ejemplo aquí, que en donde hay un nivel neutro. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de la aplicación de lo que les mostré. Quizás con las imágenes que uno lo ve no se ve tan bonito, pero hay varias maneras de verlo. Hay maneras de verlo con los slat rate o con los SQT, etcétera, etcétera. Hay varias maneras de verlo, pero yo se los pasé de esa manera ahora. Entonces acá, por ejemplo, hay varios ejemplos o ejercicios que ellos hacen para poder repasar. Así que me gustaría que ustedes lo vieran. Yo tengo que hacer ahora, se me había olvidado, así que, así que nos vemos mañana, ¿ya? Yo creo que con eso nos quedamos por hoy día porque ya es un poquito excesiva la materia. Yo sé que no es la parte más fácil, así que véanlo hoy día y mañana en la mañana me llegan con preguntas, hacemos un repaso y hacemos otro tipo de ejemplos y así seguimos con nubes, ¿ya? Porque ya sabemos hasta el momento
yo creo que ya con esta información Miguel ya le puede responder a la familia, porque ya sabe, ya sabe Miguel cómo se forman las nubes. No, todavía no. Ah, ya. Este, ¿por qué? Ah, ¿por qué flotan? Bueno, porque, bueno, precisamente porque esta fuerza de buoyancia genera una aceleración vertical y eso genera velocidad vertical. No es que floten, sino que están ascendiendo. Y ese ascenso le hace la contra a la gravedad. Sí, entonces la fuerza boyante. ¿Ya? Ya, Miguel. Bueno, que estén súper bien, chicos, que tengo que hacer ahora. Nos vemos mañana.